Muy bien, ¿están listos para recibir palabra? Ok. Buenos días, las personas que nos visitan por primera vez, ¿pueden levantar ahí su mano de favor? Muy bien, excelente, excelente. Déjale ahí un momentito, aquí en la parte de arriba también. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos a Restaurando tu Vida. Todos ustedes son bienvenidos, todos. Y a las personas que nos están viendo a través de este video, gracias por seguirnos. Bendecimos su vida. Sé que si ponen en práctica lo que van a escuchar, van a ver la bendición de Dios fluyendo. El mensaje de hoy se llama No en mis fuerzas. Y cuando hablamos de que se termina un año, empezamos a hablar de expectativas que se tienen para el siguiente año. En el 2016 estamos expectantes de lo que va a venir. Nos hacemos propósitos, hacemos el propósito de bajar de peso, hacemos el propósito de visitar a alguien que no hemos visitado, diferentes propósitos que se tienen. Sin embargo, siempre vienen algunos temores que nos aquejan, pero hoy vamos a escuchar una palabra que realmente te va a cambiar esa forma de pensar, porque si en el 2015 tú batallaste con algunas adversidades, ten la seguridad de que la palabra de Dios es poderosa para permear en tu vida. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. Piensa en esta pregunta. ¿Te consideras a ti mismo como una persona fuerte o una persona débil? La Biblia tiene la respuesta correcta para esta pregunta. Y a lo mejor te va a sorprender lo que vas a escuchar, pero en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice así la Escritura: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces soy fuerte, dice la Escritura. La Biblia dice que solamente somos fuertes cuando somos débiles. ¿Cómo así? La palabra de Dios nos insta, nos impulsa a lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza de Él, no en nuestras fuerzas. Cada que nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, a nuestra manera, vemos complicaciones en nuestra vida, pero la Escritura nos enseña que nosotros debemos de depender únicamente de Dios. Eso es la diferencia entre la gracia y la ley. La ley depende solamente de lo que tú puedas hacer para merecer. La gracia depende de lo que hizo Jesús, ¿de acuerdo? Somos fuertes porque el poder de Dios se mueve en nosotros, como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo, no dice en mí, dice en Cristo que me fortalece. Él nunca espera que nosotros dependamos de nuestras propias fuerzas. Cuando lo hacemos, entonces es cuando nosotros abrimos puertas. Abrimos puertas ¿a qué? Abrimos puertas a la inseguridad, abrimos puertas al estrés, abrimos puertas a la ansiedad y a muchas cosas. Cualquiera que sea tu trabajo o ministerio, tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Dependemos de Dios, y cuando adquieres este pensamiento en tu vida, este es un pensamiento realmente impactante y libertador. Impactante porque cuando tú sabes que no dependes de tus fuerzas, entonces los sueños que tienes, como sabes que son sueños que dependen de Dios, se hacen sueños más grandes, más profundos, más anchos. Y libertador porque cuando sabes que estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, sabes que Jesucristo tiene el control de todo lo que hagas. Y a donde quiera que Él te guíe, Él te provee. Quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 29, versículo 11. En Reina Valera dice así la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperan. Esa palabra pensamientos en las demás versiones se traduce como planes o propósitos. Dios es un Dios que planifica y tiene planes para ti. Te voy a leer la versión de la palabra de Dios para todos, es mucho más clara, dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, te dice el Señor. Son planes para tu bienestar, no para mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Vamos a ver un ejemplo de esto en Hechos capítulo 23.
versículo 11. Jesús, una vez que muere y resucita, se le presenta en varias ocasiones a Pablo. Así como hoy en día Jesús no quedó en esa cruz, Él vive y nos habla día con día. Y le dice a Pablo en el versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto es un plan que tenía Jesús para Pablo. Le dijo, así como has hablado de mi evangelio en Jerusalén, es necesario que estés testificando de mí en Roma. Este es un plan, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Si nos vamos al capítulo 27, antes de leer el versículo 9 y 10, te quiero explicar que Pablo lo toman como preso y lo ponen en una embarcación rumbo a Italia, rumbo a Roma. Pero él iba en calidad de preso. Si uno pensara, ¿por qué voy en calidad de preso si estoy haciendo la voluntad de lo que el Señor me indicó que hiciera? Serían pensamientos que vienen contrarios. Pero no con eso, en el barco que lo pusieron hacia donde se dirigían, se empezó a levantar una gran tempestad. Y Pablo les dio una advertencia a todos, dice en el versículo 9. Y habiendo pasado ya mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Les estaba advirtiendo. Pablo les había dicho dónde tenían que ir, pero ellos querían llegar a otro lugar, querían encallar en otro lugar. Y no hicieron la voz, no obedecieron la voz del predicador, porque para ellos decían, ¿cómo le vamos a hacer caso a una persona que viene presa? Y dice en el siguiente versículo, en el 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Eso sucede hoy en día. Damos más crédito a lo que el mundo nos está diciendo, a lo que la gente allá afuera nos está diciendo, que a lo que la palabra de Dios dice o a lo que el predicador o el pastor nos está diciendo. Y vienen consecuencias con ello. Si siguen leyendo el pasaje se van a dar cuenta que se levantó una gran tempestad. Se levanta un huracán llamado Euroclidón. Y no hallaban en sus propias fuerzas, no hallaban cómo salir de esa tempestad. Realmente ellos empezaron a temer por su vida. Empezaron a quitar cosas del barco, empezaron a echar cosas en el mar, e inclusive las velas también las echaron en el mar. Todo lo que consideraban ellos que podía ser una carga para el barco, lo empezaron a echar en el mar, empezaron a actuar en sus propias fuerzas. Y dice la escritura en el versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos, esto es, quitaron las velas de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y está hablando esta persona en plural, dice que habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Las tempestades que estaban viendo. ¿Quién escribió el libro de Hechos? El doctor Lucas, el mismo evangelista. Un creyente, inclusive a él mismo fue afectado por las circunstancias que estaba viendo, la tempestad que estaba viendo. Era tan grande la tormenta que no se veía el sol. Dice que habían pasado días, realmente estuvieron 14 días bajo esta circunstancia adversa. Y habían perdido toda esperanza de salvarnos, así como hoy en día que tú pudiste haber recibido una mala noticia, puedes estar en una situación adversa en la que piensas que no hay solución. A tu manera no, porque cuando lo quieres hacer en tu manera, entonces eres débil. Pero cuando reconoces que eres débil y te tomas del que todo lo puede, entonces hay una fortaleza en tu vida.
Pero tengan en cuenta lo que le había dicho Jesús a Pablo. Es necesario que testifiques en Roma. Esto es un plan. Y dice en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. ¿Cómo se va a tener buen ánimo cuando las circunstancias o las tempestades que estamos viendo son muy adversas? Y vean lo que Pablo les estaba diciendo. Les exhorto, vamos a tener buen ánimo. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo que tuvieran buen ánimo si están viendo toda la tempestad? Dice el versículo 22. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, ¿no qué? No temas, no temas, no temas, no temas, te dice Dios, no temas. Es que me dieron un diagnóstico. No temas, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Entonces Pablo, cuando escucha esa voz, le recuerda los planes que Jesús tenía para él. Recuerda que días atrás Jesús mismo se le había aparecido y le había dicho: es necesario que así como hablaste de mi evangelio en Jerusalén, lo hables allá en Roma. Y cuando Dios tiene planes para uno, y cuando Dios abre su boca, las palabras que salen de su boca es una verdad absoluta. Y se cumplen porque son palabras que salen de la boca de Dios. Así que cuando la tempestad es contraria, los planes de Dios para ti, ¿cómo son? Son buenos, dice la Escritura. Son planes de bienestar. Son planes no de mal, dice la Escritura. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar. Planes de bien. El 24 dice nuevamente: no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened ¿qué? Buen ánimo. Repite, buen ánimo. ¿Cómo vamos a caminar en el 2016? Con buen ánimo. Con buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que efectivamente pudieron encallar y no hubo ninguno de ellos que pereciera. Se perdió el barco, pero ninguno de ellos. La tempestad era muy grande. En sus fuerzas no pudieron salir adelante. Por más que se esforzaron, no lo lograban. Pero cuando uno confía en Dios, el plan de Dios se hace más grande que cualquier huracán y que cualquier tormenta. Porque Dios lo dijo y Dios lo cumple. Amén. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? Son planes de bienestar, planes de bien. La postura que nosotros tomemos es lo que marca la diferencia. Porque te tienes que alinear al plan de Dios. Acompáñame, por favor, a Éxodo, capítulo 24, versículo 12. Dios hablando a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. El monte Sinaí. Entonces vamos a ejemplificarlo aquí. Está el monte Sinaí. La instrucción que Dios le dio a Moisés, esa palabra, espera allá, la palabra hebrea es y ya, con H. ¿Qué significa estar?
que si lo traducimos literalmente del hebreo, esta es la instrucción que Dios le dio a Moisés. Moisés, sube a la montaña y cuando llegues a la montaña, quédate arriba en la montaña. Y realmente a nuestros oídos esto suena repetitivo. Pero los rabinos judíos, los eruditos rabinos, saben perfectamente que esta es una instrucción muy inteligente. Porque en el momento que Moisés comenzaba a subir la montaña, es una montaña alta. Él iba a tener un cansancio físico y también un cansancio mental. De tal manera que cuando estuviera arriba, podría estar físicamente arriba, pero su mente ya estaría pensando en cómo bajar. Y la instrucción que Dios les dio a Moisés es: sube a mí al monte, y cuando hayas subido, quédate arriba en el monte, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Te voy a dar instrucciones, Moisés. El versículo 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérenos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con ustedes, y el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces comienza a subir Moisés con Josué. Y cuando estaba subiendo, le dijo a algunos de sus líderes: ustedes quédense aquí, a cierta altura únicamente. Todo el demás pueblo estaba en esta parte de aquí. Se quedó a nivel de piso, a nivel terrenal. Los niveles son interesantes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque todo el pueblo permanecía en un nivel terrenal. Los demás iban subiendo, pero aquí se quedaron los líderes y les dijo a los demás: si alguno tuviera asuntos, véalo con mis líderes, porque yo voy a atender a alguien más importante. El versículo 15 es algo interesante porque dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Entonces, ¿ahora dónde se encuentra Moisés? Con mucha imaginación, este es Moisés. Me alentaban a estudiar diseño gráfico, pero recibí el pastorado. Y dice la escritura que estando Moisés arriba, una gran nube lo cubrió. ¿Ustedes saben lo que significa la nube? ¿Recuerdan la Shekinah? La misma gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Entonces Moisés estaba físicamente en la cumbre del monte Sinaí y la gloria de Dios estaba manifiesto arriba de él. Vuelvo a leer el 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días estaba expectante Moisés. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Séptimo día, día de reposo. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Quiere decir que todo el pueblo que estaba aquí y los que se habían quedado en este nivel podían ver perfectamente no solamente la nube de la gloria, sino veían el fuego abrasador de Dios. Estaban viendo algo glorioso, para que me entiendas. Sabían que algo estaba sucediendo allá arriba. Decían: wow, esto es sobrenatural lo que está sucediendo ahí. 6 días estaba expectante Moisés. Y dice la escritura en el versículo 18, pon atención, versículo 15 y versículo 18. En el 18 dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La pregunta es: ¿qué no había subido Moisés al monte? ¿Se puede subir 2 veces?
Es un libro espiritual, no podemos tomarlo textual. Por eso es un libro que no comprende cualquier persona. Tiene que tener el Espíritu de Dios. No se puede subir 2 veces, no al menos de manera física, o al mismo lugar. ¿Dónde fue introducido Moisés? En el tercer cielo. Entiende que 6 días él estuvo expectante, con paciencia. Él fue obediente, sabiendo que con fe y paciencia se heredan las promesas. Dios le dijo, sube a mi monte, y él estaba expectante durante 6 días. Y en el 7º día, esto es algo importante porque es el día de reposo. El reposo es el momento que estamos viviendo hoy en día por la gracia. Dice la Escritura que nosotros fuimos introducidos en el reposo de Dios. ¿Por qué reposo? Porque no depende de nuestras obras para merecer de Él. Depende de la obra consumada que hizo Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos esa obra consumada, entonces nosotros nos introducimos en el reposo. Y cuando nos introducimos en el reposo, suceden cosas hermosas. Entendemos entonces lo sobrenatural, entendemos divinidades. En este momento fue introducido Moisés en el tercer cielo. En el día de reposo, cuando él entra en el reposo, entonces se introduce en el tercer cielo y es cuando empieza a ver todo el tabernáculo real, donde estaba la misma presencia de mi Señor Jesús, porque ahí el tiempo no es el tiempo cronos, sino el tiempo kairos. Él ya había visto que Jesús había sido inmolado, que su sangre estaba sobre la tapa de todo lo que es el propiciatorio. No sé si me explico. Él vio a los ángeles, a los querubines, a los serafines rodeados. Es únicamente lo que él tomó como maqueta para plasmarlo en el tabernáculo que nosotros conocemos como el tabernáculo de Moisés. No plasmó él en las cortinas los serafines, los querubines. ¿Y por qué vienen querubines? Porque él los vio. Él los vio. ¿Cómo regresó Moisés cuando bajó del Sinaí? ¿Cómo era su rostro? Resplandeciente, como un sol, se tuvo que cubrir. Un rostro que había visto la misma gloria de Dios. ¿Tú crees que en ese momento Moisés estaba pensando, ay, dejé los frijoles en la lumbre? Se estaba preocupando de las cosas terrenales. Cuando uno se sitúa en los lugares celestiales, no tiene por qué preocuparse de las cuestiones terrenales. Pues estamos hablando de algo muy superior. Vas a decir, bueno, ¿y cómo me introduzco allá? Usted no tiene que introducirse donde Jesús lo ha colocado. Efesios capítulo 2. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es maravilloso esto? Alguien podría pensar, ay, ¿qué esfuerzo tengo que hacer para hacer lo que Moisés? No, señores. Jesús mismo te ha colocado en lugares celestiales y te ha sentado en lugares celestiales. Y cuando hablamos de estar sentados, aquí hemos aprendido que se refiere a reinar, a reinar. Estamos hablando de sitios de reyes, por eso Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No te tienes que preocupar por cómo subir, si ya estás ahí. Lo que tienes que cuidar es no bajarte de la gracia, no bajarte de los lugares celestiales. Gálatas
capítulo 5. Voy a leer desde el 1. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Había yugos que nos mantenían esclavos antes de llegar a Cristo. Pero una vez estando en Cristo, quiero darte la buena noticia de que tú ya has recibido libertad y tienes que conocer en qué consiste la libertad para que la vivas y no estés otra vez sujeto a yugos de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada los aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto es lo que hacían para permanecer en la ley. Mas no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pues dice en el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Y no se puede decir que algo cae si no está situado en un lugar de altura. ¿Y qué es lo que te hace permanecer en las alturas? La gracia. La gracia. Entonces, ¿cómo hacer para no bajarnos de esos lugares? Identidad en Cristo Jesús. Eso es algo muy importante, es algo que hemos estado trabajando. La identidad no te la da el espejo en el cual te miras todos los días. La identidad te lo da el espejo que es la Biblia, que te dice quién eres en Cristo Jesús. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres, más que vencedor. Todo lo que emprendas es prosperado. Has sido justificado. Eres santificado. Eres sano por la llaga de Jesucristo. Amén. Y muchas más cosas. Eso es lo que tú eres. Es lo que dice el espejo de la palabra. Pero acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 14. En un principio Dios le dijo a Adán y su mujer, no coman de ese árbol porque el día que de él comieren ciertamente morirán. ¿Me explico? Y ellos transgredieron, ellos escucharon una voz que no tenían que escuchar, escucharon la voz de Satanás, esa voz mentirosa, esa voz que siempre levanta juicio, es el calumniador, es mentiroso, es padre de mentira, es un experto en mentira, es mentiroso. Y Dios le dio una advertencia a Satanás, le dice en el versículo 14 del capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo sé que a tu mente estás pensando de manera textual esa serpiente que se tenía que mover a nivel de tierra. Y ese es el polvo que iba a comer. Pero estamos hablando de un libro espiritual. ¿Qué polvo es el que iba a comer Satanás? Dale la vuelta hacia atrás a tu Biblia en el capítulo 2, versículo 7. Dice la escritura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué se alimenta Satanás? Está chupando todo lo que está en ti. Y quiero enseñarte lo siguiente, esto es importante para tu vida. Nosotros tenemos como un depósito. Y este depósito lo podemos dividir en 4 partes, en 4 secciones. Aquí tenemos la parte emocional. Mental, física y espiritual. Somos como ese depósito. Como todo depósito, como todo tanque, se vacía. Y tiene que volver a llenarse. ¿Cómo trabaja Satanás? Todos los días de tu vida
le dijo Dios. Polvo comerás. La sustancia humana del hombre emocional, porque nuestras emociones, cuando no están acordes a la palabra de Dios, son muy peligrosas. Una persona emocional que no está de acuerdo sus emociones con la palabra de Dios comete muchas tonterías. Es muy arrebatada. Y es una manera de abrir puertas para que venga el enemigo y comience a chupar. Mental. Probablemente a mediodía o en la tardecita, si usted no ha tenido un descanso mental, usted realmente ¿cómo va a estar? Usted va a estar enojado. ¿Me explico? ¿No le ha pasado? ¿Y qué es lo que necesita? Tener que tomar una siesta o dormitar un poco le ayuda para que su mente, que está enfocada en tantas tempestades, en los huracanes que está viendo sus ojos físicos, descanse. Necesita una siesta, necesita un descanso mental. ¿No han visto una persona malhumorada y le dicen, vete a tomar una siesta mejor? Para que descanse su mente. Física. Nuestro cuerpo tiene que reponer fuerzas físicas. Si bien somos espíritu, tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo y este cuerpo se cansa. Por eso es necesario dormir. Y no es lo mismo dormir 4 horas que dormir 7 u 8 horas. Es como una pila. ¿Qué pasa con el celular de una pila? Cuando usted lo está usando, se descarga. ¿Qué necesita? Volverlo a cargar. ¿No es así? Entonces tenemos que volver a cargar nuestro depósito. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo te pone trampas y te pone herramientas y puedes desperdiciar horas de sueño por una pantalla, un televisor que te está robando esa energía, te está robando ese sueño. Gente que se desvela viendo televisión o haciendo otras cosas que no son productivas. ¿Y cómo te encuentras físicamente? Muy cansado. Y la parte espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no solamente suple lo espiritual, suple todo, pero también lo espiritual. Entonces es necesario estar comiendo palabra de Dios para que tu ser espiritual, ¿cómo esté? Fuerte. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? ¿Qué es lo que sucede cuando nos levantamos? Cuando nos lastimamos, pero nos levantamos y nos machucamos o un dedo del pie o un dedo de la mano. ¿Y qué sale de nuestra boca? ¿Qué palabras son las que salen de nuestra boca? Entonces, ¿qué pasa con nuestro depósito? Cada que nosotros empezamos a descargar energía, este depósito comienza a vaciarse. ¿Me explico? Y luego se te hace tarde para tu trabajo, se te hace tarde para la escuela, empiezas a tener una discusión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Y qué pasa en esa discusión? Energía se va perdiendo. Son trampas que pone el enemigo, te pone circunstancias, te pone gente. ¿Para qué? Para estar chupando la energía que está en ti. ¿Y qué pasa con el depósito? Se sigue vaciando. Todavía ni llegas a la mitad del día y ya tu depósito ha estado vaciándose cada vez más. Luego llegas al trabajo, llegas a la escuela y tienes una discusión. Tienes una discusión con tu jefe, tienes una discusión con tu compañero de trabajo, tienes una discusión con un cliente, tienes una discusión con un compañero de escuela. Y esa energía que se va gastando, ¿y qué pasa con el depósito? Se sigue vaciando cada vez más. Se sigue vaciando. Inclusive inviertes tiempo, inviertes fuerzas en algo que no es productivo por no tener un orden, por no estar organizado, no te alcanza el día, no te alcanza el tiempo.
Estás haciendo cosas que realmente no son productivas y te sientes realmente fracasado porque no estás teniendo productividad en todo lo que estás haciendo. ¿Qué pasa con el depósito? Se vacía. Entonces, por eso comprenden que al finalizar el día, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Nos sentimos agobiados. Porque hemos descuidado algo muy importante. Llenar ese depósito. ¿Qué pasa si no lo llenas? ¿Qué pasa al siguiente día? Imagínense un día así, 2, 3 días, 4 días. Por eso nos sentimos como se sintieron las personas que iban en ese barco. Al ver el huracán, al ver las tempestades, sentían que ya no tenían salvación. Sentían que ya se iban a perder. Y puede ser que tú hayas recibido noticias o estés pasando por una situación en la que pienses que ya no hay solución. Primeramente porque te has bajado del nivel donde Jesús te puso. Has dejado de reinar en vida. Te has dejado envolver por todo lo que Satanás ofrece. ¿Recuerdas cuando fue tentado Jesús? Fue tentado en el desierto. ¿Fue tentado en un desierto físico? Por supuesto que no. ¿En qué desierto fue tentado? Desierto se llama a ese ámbito espiritual de maldad, donde Satanás lo quiso introducir porque tenía que ser tentado en todo. Pero Jesús, después de 40 días, ¿cómo se mantenía? Firme. Porque él sabía bien cuál era su identidad en Cristo Jesús. ¿Me explico? Entonces, cuando le damos prioridad a la palabra de Dios y estamos permeando la palabra de Dios empieza a tener llenura no solamente en tu área espiritual, sino también en tu área mental, en tu área emocional, inclusive te da fuerzas. ¿No dice la Escritura que su palabra es medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio en nuestros huesos? Y el que espera en el Señor tiene nuevas fuerzas, que levantará sus alas como las levanta el águila. Es la palabra, y es la palabra la que nos sitúa en los lugares celestiales. Termino con esto. Volvamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, vean lo que dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo que yo pretenda hacer por mí mismo no va a tener provecho. Me voy a cansar, me voy a agotar. Y es cuando tengo que hacer un alto en mi vida y reconocer, tener la humildad de decir, yo por mí no puedo, Señor. Y quitar toda esa arrogancia, toda esa soberbia de decir, yo sí puedo. Yo lo que he hecho, mira lo que he hecho, mira esto. Decir, yo no puedo por mí mismo. Pero vean lo que dice la Escritura. Aquí no nos dice la Escritura que tenemos una vida color de rosa. Aquí dice que hay un gozo. Dice la Escritura, por amor a Cristo me gozo. Y te voy a recordar lo que dice Nehemías. El gozo del Señor es mi fuerza, dice la Escritura. Por amor a Cristo. Por amor al ungido, asunción. Me gozo en las debilidades. ¿Va a haber debilidades? Sí. Me gozo en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. ¿Qué importa que haya angustias? ¿Qué importa que haya adversidades? ¿Qué importa que haya afrentas? No dependo de mí mismo. Dependo del que todo lo puede. Y por lo tanto soy fuerte porque dependo del que todo lo puede. Amén. Quiero invitar a las personas que nos visitan por primera vez. Quiero orar por ustedes aquí. Las personas que están arriba, pasen aquí por favor. A ti que me estás viendo a través de este video, gracias por seguirnos. Yo te invito a que abras tu corazón a Jesucristo. Repite esta oración con fe. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el único y suficiente Salvador. Yo creo que tú derramaste tu sangre por amor a mí. Te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo.
recibo el perdón de los pecados y recibo el regalo de la vida eterna. Si has hecho esta oración con fe, te felicito. Con toda confianza puedes decirle: Padre, Padre Celestial, gracias por seguirnos, bendiciones. Pasen aquí.